Fernández de Palleja, ¿está por ahí? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, gracias por la bienvenida, por el saludo de cumpleaños, pero ya veo que en realidad yo lo que te decía es que la final es el día de mi cumpleaños. La final es el día de tu cumpleaños, en noviembre. Sí, entonces... El 23 de noviembre. El mismo, mira, no voy a dar la fecha porque no me gusta dar la fecha. Sé que te digo que voy a cumplir 46 años, pero va a ser la misma fecha que Mark Twain. Viste que uno siempre tiene un antecedente literario. Bueno, ahí tenés Mark Twain, el escritor norteamericano de Mississippi. Es impresionante tu antecedente, bueno, es impresionante. Lo voto a dos manos, ¿no? Es uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Claro. Sobre todo por el humor y por la capacidad, con esa sabiduría de distanciarse de sí mismo también, ¿no? Sí, un grande, Mark Twain, aparte ya con haber inventado Tom Sawyer a Huckleberry Finn, ya está pronto, ya no precisa hacer más nada, pero hay un montón de cuentos que están buenísimos de Mark Twain. Hay un libro que se llama Diario de Adán y Eva, no sé si lo leíste. No, ese no. Hay unos cuentos donde hay un diario de Adán donde va contando, ¿no? Cómo desde que Dios lo crea hasta, bueno, las cosas que le van pasando hasta que aparece Eva y su visión sobre Eva. Y del otro lado está la visión de Eva, que es bastante contraria a la de Adán, y bueno, digamos que es la clásica historia esa de cómo los hombres ven a las mujeres. Exacto. Y viceversa. Desmitificadora, me imagino, Eva. Yo ahora me estaba acordando, tiene un cuento hermoso que es sobre dos niños, uno bueno y uno malo, y cómo al bueno le pasa de todo y al malo gana todo y termina impecable el malo. Es muy gracioso. Pero bueno, hablemos de Tú y Vos. Es la última novela de Fernández de Palleja, editada por Ginko, y que tiene una tapa, bueno, azul, y donde hay un cartelito, una ruta, digamos, donde se ven los cerros, que pueden ser el cerro de Pan de Azúcar, quizás, hacia un pueblo que se llama Independencia, que es el lugar que se crea acá en esta novela Tú y Vos, que también podría haberse titulado, hoy venía en el ómnibus pensando, un título bueno hubiera sido Vos tuteá. Bueno, podría haber sido, sí, cómo no. La otra vez conversando con alguien más también me sugería otro título. Sé que mis títulos siempre sugieren la necesidad de otro título. No, pero uno de los ejes de esta novela es gracioso, pero varias veces se dicen de distintos momentos, a distintos personajes le dicen, vos tuteá. Sí. Ese consejo bueno, se da. Esto es como la columna vertebral, o por lo menos, no sé si la columna vertebral o la semilla de lo que después terminó convirtiéndose en la novela, que tiene su origen en una conversación y a su vez tiene un origen en algunas cosas que yo he observado y estudiado, ¿no? Como vos sabés, y quizá la audiencia no, pero me dedico a trabajar con las palabras profesionalmente, digamos, soy docente de lengua. De hecho, en este momento estoy hablando desde una institución educativa y me puse a estudiar en un momento un posgrado en gramática y surgió el tema de las formas de tratamiento en Uruguay en algunos momentos. Incluso me puse a estudiar eso en una tesis que tengo ahí, más o menos amontonada en algún lugar sin avanzar. Y la forma de tratamiento... Aclaremos, la tesis tuya es sobre el estudio del tuteo, ¿no?, en la lírica, en la poética nacional del siglo XX y el XXI. Formas de tratamiento, porque el tuteo en algún momento empieza a dar lugar al voceo, empieza a aparecer en algunos lugares. No quiero adelantarlo porque, bueno, me interesa poder hacerlo bien sistemático y cuando lo tenga te contaré. Perfecto. Pero el tema es que estaba conversando con alguien que también había cursado esa maestría y también tenía algún inquietudes al respecto y empezamos a hablar del tuteo, de cómo tutean, no sé, del tuteo en Rocha, del tuteo en Maldonado y en San Carlos y que en Montevideo esto y que en el resto del interior, etcétera, y no sé cuánto. Y en algún momento de la conversación, yo no sé si lo dije como tendría que haber o hay una fiesta del tú. Se me ocurrió la existencia de una fiesta del tú, así como en Uruguay existen fiestas de, no sé, del Cordero Pesado, el Festival del Reencuentro en el Olimar, la fiesta de la primavera en Dolores, la fiesta del mate y así sucesivamente hasta el infinito. Se me ocurrió que tenía que existir la fiesta del tú, porque es una marca identitaria muy fuerte sobre todo en la zona del Uruguay, ¿no? En una zona del Uruguay. En una zona del Uruguay,
Pero de todos modos, viste que en Montevideo se tutea, ¿no? Se dice, Sí, está el tú tenés. Uh-huh. En Rocha es como muy marcado, en San Carlos también, en Maldonado hay bastante también. Es todo un fenómeno bien interesante para pensarlo. En Rocha hay un investigador, Albertoni, que tiene un trabajo que se llama Donde nace el tú de la patria, donde da cuenta de algunas reacciones que hubo en Rocha o de cómo Rocha manifiesta su identidad y cómo la defiende en múltiples manifestaciones culturales, ¿no? E incluso se ha generado la resistencia a materiales llegados desde Montevideo porque vocean. Uh-huh. Hace poco incluso conversamos con el profe de la Llana ahí en Rocha, estuvimos en Rocha con Fonseca, presentando nuestros libros, y de la Llana decía que él había tenido que interceder para que las maestras en determinada época utilizaran unos materiales didácticos que habían llegado desde la capital, porque no los querían usar porque voceaban en sus consignas y consideraban que estaba mal escrito. Entonces era tan fuerte hasta ese punto, y bueno, queda muy evidenciado. Vuelvo a lo mío. A mí se me ocurrió que tenía que haber una fiesta del tú, que creo que no hay. No. Incluso lo he conversado con gente de Rocha. Tengo un amigo que es Rodrigo Tisnés, que es escritor y anda ahí en las vueltas de la política también en Rocha, que reclama, quiere hacer la fiesta. Yo le digo que le cedo todos los derechos y quiero que me invite. Como se me ocurrió que tenía que haber una fiesta del tú, esa fiesta tenía que tener un organizador, o una organizadora, o una organización, y esa fiesta tenía que tener un cierto valor para un determinado pueblo. Para lo cual tuve que inventarme el organizador, que termina siendo un intendente, y como yo quería contar una historia, para contar una historia tenía que haber un problema, el intendente iba a tener determinado problema, y que lo iba a mantener en vilo durante toda la narración. Y bueno, ¿dónde puede surgir el problema? Bueno, de otros personajes. En la radio aparece el problema. Sí, el problema aparece ahí en un medio de comunicación, en una entrevista, donde, bueno, aparentemente hay algo que puede estallar, una comunicación personal entre él y otro personaje que se da a conocer, o algo así, uh-huh. Que hay que de alguna manera ocultar, y justo, y bueno, y también en un momento dije, no, yo no voy a poner esto ni en San Carlos, ni en Rocha, sino que resolví utilizar el expediente que ya han utilizado otros, probablemente mucho mejor y de manera mucho más notoria, como Onetti con su Santa María, o otra ciudad, o el propio Macondo de García Márquez, que es inventarme un pueblo. Uh-huh. Un pueblo que, por cierto, debe reunir características de mi propio pueblo y de otros, y que tiene algunas cuestiones que son un poco particulares y salientes y que le son propias, ¿no? Entonces tenía que suceder todo dentro de ese ambiente donde estaba la fiesta del tú, donde había un problema y en esos determinados personajes. Para lo cual me tuve que montar todo un tinglado de cosas donde uh-huh. Había fundamentaciones diversas, posturas y demás cosas. Creo que... No sé si me preguntaste algo, pues yo arranqué. No, el pueblo se llama Independencia, y en algún momento se dice que hay un departamento, y entonces que ese pueblo, Independencia, sería la capital de ese nuevo departamento, ¿no? Y el que lo lee, obviamente, por lo menos me pasó a mí al leerlo, aparece para mí atravesado por lo que ocurre en Maldonado. En Maldonado, no solo en ciudad, sino, como estás diciendo vos, en San Carlos, en distintos lugares de Maldonado, que son departamentos que tienen mucha migración interna del Uruguay, ¿no? O sea, hay una población aluvional, los maldonautas que hablamos aquí en la radio cuando viste con Johanna Holt y estuviste vos, y ¿cierto? Entonces esa presión se nota en el libro, la presión de que todos los uruguayos que no son de Maldonado sienten de que usan el voceo, y en ese pueblo está mal visto, ¿no? Ahí se esgrime siempre el tuteo, ¿no? El tuteo como algo más prestigioso, no, pero algo más como una seña de identidad.
Y el intendente que vos dijiste, que este personaje que comienza vendiendo mate, después sigue siendo mudancero, después es profesor, después se le ocurre hacer un campeonato de lengua para el idioma español, y en un momento termina, esas cosas, el campeonato de lengua le da mucha visibilidad y termina siendo intendente. Y él siente esa presión y ha intentado, digamos, tutear, a acomodarse, a adaptarse. Eso es una de las experiencias que se nota en el libro, y no solamente este intendente, sino otros personajes. Hay otras, en el caso de mujeres, ¿no?, que sienten esa presión. Sí, bueno, está eso de llegar a una comunidad diferente y adaptarse. El vos tuteá es un latiguillo que está ahí puesto totalmente a propósito, porque justamente es, mirá, si querés que te vaya bien en tal lugar tenés que tutear. Claro, vos tuteá. Y te lo dice con el vos, con el pronombre, y no, vos tuteá, te lo dicen, eso, de esa manera te va a ir bien. Claro. Avivate, vos tuteá. Y es gracioso. Eso de situarlo en Maldonado puede ser, yo no lo pensé tanto, porque incluso yo me armé una ciudad que es hecha de muchas ciudades. Claro. O sea, vos sos de 33, acá aclaremos. Sí, aclaremos que yo soy de 33, que es un lugar donde no se tutea. Uh-huh. Pero que hace mucho que estás en Maldonado. Sí, vivo en Maldonado desde el año 99. Creo que no me he convertido en un tuteante, aunque a veces puede ser que lo use. Me he dado cuenta que hoy en día lo siento diferente de lo que lo sentía antes, porque uno se va adaptando a la forma de hablar del lugar. El oído se va adaptando. Sí. Además, la ciudad es como una especie de Frankenstein, que es mis ciudades, como mis pueblos, porque hay un momento donde el otro día me comentaba Marco Rivero, que es de 33, sí, escritor, y bueno, que estuvo en el Maldonado el otro día, que había leído la novela y había distinguido muchos elementos que eran de 33, y para él eso era 33. Y es verdad, porque hay unas partes donde yo no puedo dejar de ser de 33 y que los personajes se parezcan a personajes reales del pueblo. Pero al mismo tiempo también es un poco Río Grande del Sur. También es un poco esa identidad medio disidente del sur de Brasil, donde también tutean, por añadidura, te diría que los gaullos tutean. No sabía. E incluso hice algo que no he contado, es que hay en una parte del libro hay un poema, lo que vendría a ser como parece una especie de himno de la ciudad, que es una versión, una especie de traducción, versión, traición del canto alegretense, que es una canción muy popular gaúcha, que es ouça o canto gauchesco brasileiro de esa terra que va a medio de gurí. Empieza así. Durante una época no me podía sacar esa canción de encima, y me parece que la forma de extraerla de mi interior fue transfigurarla y convertirla en algo mío, adjudicándola a un poeta y todo lo demás, y poniendo esa identidad gaúcha en ese pueblo. O sea, es como, de alguna manera tengo un dibujo de mi geografía interior ahí puesta en eso, y seguramente sí puede influir mi experiencia maldonauta en eso. Yo creo que para mí está muy, pero digo, lo que no es fácil es darle, digamos, una ¿cómo es? Una encarnadura dramática, o sea, que sea un drama, digamos, dentro de la novela, esto que parece algo que solo le interesaría a los profesores de lengua, vamos a decir, porque Johanna Hall y vos están muy interesados en los voceantes y los tuteantes, pero el resto del mundo estamos, digamos, no le damos tanta bolilla a eso, y aquí aparece como un nudo, ¿no? Un nudo para las relaciones humanas, nada menos ni nada más, casi nada, ¿no? Aparece con el voz tuteá para tratar de hacerse, de poder desarrollar la vida en ese pueblo, en Independencia. Sí, el tema es que el pueblo se vuelve un poco fundamentalista y opresivo en algún caso, ¿no? Y lo que yo busqué fue que un tema que podía ser como puede no tener un interés para la mayor parte de la gente, que es el tema de que se tutee o se vocee, que dura 2 minutos la atención de alguien, que eso se convirtiera en un gran problema. Claro. Para que eso se convirtiera en un gran problema tenía que ser una identidad muy fuerte, cuya
extracción, digamos, ¿no? Donde alguien voceara fuera visto como un elemento extranjero, peligroso, diferente, raro, ¿no? Y también coloqué algunos, me fui dando cuenta después de que hay algunos elementos en los que recurro, que son algunas relaciones humanas, digamos más bien afectivas, amorosas, y por otro lado hay algo que también suelo encontrar, que utilizo como personajes, que son los intendentes. Bueno, aparece, digamos, no solamente el tuteo y el voceo, digamos, eso es una de las partes, uno de los ejes que yo dije, ¿no? El voz tutea. Otro de los ejes es la vida en el interior del Uruguay y lo que es la intendencia, que es el centro de poder, y todas las fiestas, bueno, ahora que estamos en elecciones, ¿no? Dice, al costado de la ruta bajo la Catedral de Árboles se repitió, no, perdón, eso no iba a leer otra cosa, me equivoqué. Dice, las campañas electorales son fiestas populares con todo el folclore de los discursos, el humo de los chorizos, las caravanas, las tortas fritas del comité central de la lista, los carteles, los avisos todo el tiempo en la televisión y en la radio, algunos de ellos de un marcado surrealismo, además de todo lo que no se ve, como las negociaciones más diversas, gente que se acerca, contactos con dirigentes nacionales, las sugerencias de cómo herir al adversario en los momentos justos. En su momento, toda la vorágine, por un lado, le impidió estar prácticamente en su casa, apenas si vio a Emilio, casi no fue un padre para él, la soledad del poder, pero por otro lado contribuyó a aislarlo de Marcela, a quien veía en cuentagotas y durmiéndose a tal punto que llegó a caer rendido mientras la mujer lo increpaba. La separación se fue dando por la vía de los hechos. O sea, ahí hablamos, vemos lo que es la campaña política y cómo cambia la vida de una pareja, por ejemplo. Sí. Bueno, en realidad cómo se forma la pareja incluso, ¿no? Porque esa pareja en particular se forma también en algo que tiene que ver con la vida pública del personaje, y después Marcela resulta que es la hija del intendente anterior, cosa que es algo que un filón muy a explorar, que es las familias vinculadas al poder en nuestros departamentos o incluso a nivel del país, porque Uruguay es como medio una provincia, en realidad. Sí. Es una sociedad bastante chica donde todos más allá o más acá nos conocemos, y cuando nos acercamos un poquito más nos empezamos a conocer otro poco más, y avanzado otro paso nos emparentamos, nos casamos. No, pero aparte hay muchos, digo, algo que, o por lo menos se ve en los pueblos más chicos, en las ciudades más chicas, se sabe más el tema de hijos naturales, cruces, digamos que las familias bien hechas no son todas, o no son solo las que aparecen, ¿no? Por ejemplo, en otro momento del libro dice, no quiero ni imaginar qué pasaría si anduviera con una camiseta que tuviera un SOS Voz, SOS, algo así como socorro, voceantes organizados, silenciados, como si fuéramos una especie de minoría étnica aplastada, porque los voceantes obviamente no son bien vistos en la gente tuteante, la gente que tutea en el pueblo Independencia. Sí, claro, hay ese entramado, o sea, creo que debo estar haciendo eso muchas veces, lo debo haber hecho antes, que reconozco que es algo que tengo desde las primeras veces que intenté escribir. Tengo memoria de haber escrito algún cuento en algún momento, donde lo que hacía era intentar observar el pueblo, que era lo que estaba pasando en mi pueblo. Como, no sé, como por ejemplo, un grupo estábamos sentados en unas mesas en la calle principal, mientras pasaba todo el resto en diversos vehículos, y cómo había toda una estructura por atrás de eso, que si uno la observaba podía darse cuenta de que había unos que pasaban en motos, otros que pasaban en autos, cómo saludaba fulano, cómo saludaba tal fulana que andaba con fulano, y eso mismo que estabas diciendo de el entramado familiar que repercute en todo, donde todos somos parientes de alguna forma, y donde todos los vínculos son muy próximos. No, y el clientelismo político y, digamos, el sistema a veces corrupto que tiene el sistema político. Y atención, cuando decimos el sistema político, yo me gustaría decir que es parte del reflejo de la sociedad uruguaya, digamos, o sea, es afín o común a la sociedad uruguaya, no es que,
por lo menos yo no tengo la idea de que los políticos sean corruptores y la gente se va corrompiendo, ¿no? Digamos, en el interior se ve eso, el clientelismo político. Hay también otro de los ejes de Tú y Vos. Yo dije que era el pueblo, las campañas políticas y una crítica. Hay una crítica social y política muy fuerte en Tú y Vos, que a mí me sorprendió. Fernández de Palleja no recordaba esa beta. Por ejemplo, dice en un momento uno de los escritos, porque los capítulos van cambiando de narradores, a veces es un posteo, digamos, en redes sociales, a veces es una declaración, a veces es una obra de teatro. Bueno, en un momento hay una especie de ensayo o artículo reflexivo que dice: cuando se ensalza la pobreza o se la reivindica como más digna que el esfuerzo para lograr ese movimiento social ascendente, se está muy lejos de un pensamiento liberador. Esta manipulación no apunta a mejorar las condiciones de vida y a sacar de la pobreza al pueblo, que ven como un títere pintoresco y ahindiado. Es un plan orquestado por el neopopulismo para darle al pueblo lo que es del pueblo, es decir, lo mismo que ya tiene, sin mostrarle caminos nuevos para poder superarse. Esto, ya lo sabemos, formó parte del andamiaje descolorido de quienes buscaban en la violencia política y las guerrillas un atajo al cielo, devenido un infierno gracias a sus prédicas y desmanes. Acción a través de políticas y medidas de clientelismo y asistencialismo, débiles paliativos a las carencias sociales cuya afiliación es la pobreza estructural evidente. Entonces, interpretando por el pueblo lo que el pueblo quiere, poniéndole palabras en su boca a fuerza de propagandas que pagamos todos, de cartelitos y spots, se le quiere pasar la mano por el pelo a la masa sumergida que se ve obligada a reproducirse encerrada en su sótano social, mientras sus líderes se tratan de tú con los habitantes de otros palacios marmóreos. Y sigue, podría leerlo, podría seguir leyendo. Sí. Una furiosa invectiva, Sí. escrita, mejor dicho, por una articulista que piensa de esa manera. No, Leonardo Amilibia se llama. Por uno, ahí va. Uno. Porque después lo que pasa es que hay otra que está en la misma línea. Uh-huh. Yo a veces me olvido de quién dijo las cosas porque, bueno, Claro. ellos tienen su propia vida. Está Leonardo Milivia, está está una señora Fleitas que Sí. escribe también indignadísima. Digamos, tengo ahí algunos personajes que muestran como una indignación con rasgos bastante... o sea, yo en realidad lo que hice ahí fue reproducir determinados discursos que circulan en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen un carácter aparentemente bastante conservador, bastante opuesto a determinado otro tipo de discursos y que se escuchan. Se escuchan acá, se escuchan en Argentina, en Brasil. Hay como un formato de ese tipo de discurso que podría calificarse como reaccionario conservador, que busca de alguna manera criticar algunas medidas tomadas por gobiernos, no sé. En este caso particular no me acuerdo si era que estaba protestando contra unos materiales didácticos. Exacto, no sé, ahí aparece también la otra vertiente del autor, pero no necesariamente, digamos, no, la novela no es un reflejo de la vida del autor, ni mucho menos, eso está claro, pero es en un momento esta acerada pluma de Leonardo Amilibia dice: no debemos olvidar que ante las más elementales carencias materiales, la prebenda, el regalo, la miserable dádiva política, lo único que obtendremos será hombres con la moral y el orgullo destruidos, los perfectos esclavos de los sistemas clientelares sobre los cuales los neopopulismos modernos construyen su poder. Porque eso son los mentados manuales didácticos que llegaron a la Inspección de Educación Primaria en el día de ayer en cajas malditas. Propaganda, bajo un discurso centralista que dice promover el aprender a aprender, aprender a ser, y tonterías como tolerancia o crítica a los saberes y herramientas para el análisis de la realidad, viene un lobo con el genoma plagado de autoritarismo simbólico. Lo peor es la vulgarización banal del lenguaje que legitima los vicios léxicos y gramaticales de las clases embrutecidas de la capital, fenómeno contra el que debemos reaccionar con firmeza en defensa de nuestros valores. Y bueno, ahí sigue hablando Leonardo, que tiene que ver que está muy indignado por unas cosas que llegaron de la inspección de... Claro, es que todo es así. En realidad tiene un discurso ampuloso, grandilocuente, propio de personas que de pronto se sitúan en esa trinchera opuesta uh-huh. a alguna clase de medida gubernamental centralista, ¿no? Porque acá lo que está, además del conservadurismo, de esa ampulosidad del discurso,
lleno de palabras largas, espantosas, porque realmente escribe feo esa persona. Es también una oposición Montevideo interior, que en muchos casos puede darse, ¿no? De considerar que Montevideo es como una especie de fuerza ominosa desde la cual emergen leyes que vienen a intentar regir nuestros destinos que no conocen, ¿no? Creo que como que hay una nota que es eso, ¿no? Pero por otra parte hay otros autores que analizan de manera capaz que más simpática o más quizá de un talante más lingüístico o de la visión como más de un lingüista de cómo es el fenómeno de la lengua en independencia, ¿no? Como por ejemplo el caso del análisis de un futbolista a quien el técnico cuando ingresa al campo le dice, hácelo, mierda, cuando le dice que le pega a uno. Eso es algo... En esdrújula dice, en vez de hacelo es hácelo. Hácelo. Que en realidad, capaz que al montevideano estándar le va a resultar rarísimo, al resto del Uruguay le va a resultar también bastante raro, pero es muy común escuchar eso acá entre Maldonado y Rocha. Y a mí me interesaba rescatar ese rasgo lingüístico, ¿no? De cómo reanalizan, digamos, en vez de decir hazlo o sal de aquí, hazlo o sal, que serían las conjugaciones canónicas de los verbos hacer o salir como imperativo, acá entre Maldonado y Rocha la gente dice hácelo y dice sale. Es decir, que de alguna manera hacen una traducción del salir y el hacelo al tuteante, cosa que me parece que es bastante única y me interesa como rescatar, porque para mí esto me ha pasado sistemáticamente desde que escribo y desde que tengo conciencia lingüística, que a mí me interesan algunos rasgos de la lengua o rasgos que son propios del pueblo, de cómo habla la gente, cómo hablamos, que de pronto son desdeñados por la norma culta o son tachados como incorrectos o les parecen graciosos a otros, pero que son parte de la identidad de la forma de hablar de la gente de determinado lugar. Uy, ahí se cayó algo, no sé. También, perdón que te interrumpa, digo, porque esa es la vertiente que a vos te interesa, pero yo lo que quiero contar también es que argumentalmente pasan muchas cosas, y una de las cosas que pasan, por ejemplo, quizás la que más me impresionó a mí, o de las que más, sí, quizás que la más que me impresionó, es que hay una de las personajes, una de las muchachas de esta novela llamada Tú y Vos. Ella es profesora, pero en un momento descubre, o le hacen descubrir que es actriz, que es muy buena actriz. Y esta muchacha empieza a actuar, y actúa en una obra que critica a la dictadura, y tiene éxito, y después hace otra obra de la cual solo se cuenta el argumento, y me gustó mucho ese argumento, me llamó mucho la atención, me pareció sorprendente. El argumento es el siguiente, se lo cuento a los amigos de La Máquina de Pensar. Vamos a contar la historia de un militar en la dictadura, que este militar comienza, porque se indigna, en fin, contra la dictadura, y comienza a ayudar a la gente que en la clandestinidad está a favor de la democracia, y se acerca al plebiscito del no, y este militar apoya y va ayudando, obviamente arriesgando su carrera y todo, digamos, a las fuerzas democráticas. Cuando viene la democracia, es reconocido como un hombre que ayudó a la democracia. Pero en la última parte de la obra se descubre que ese hombre que ayudó a la democracia y que se arriesgó, digamos, por lo menos su carrera y su libertad, en la casa era un golpeador con su mujer. Y era, digamos, un verdugo en lo que sería en el microclima de la familiar. Entonces genera un vaivén, una complejidad, ese argumento que acabo de decirlo yo, y que obviamente no se va a establecer más en la obra, ¿no? En la novela. Pero se va, y tiene una vuelta de tuerca este argumento, porque el director que lleva a cabo esa obra, que es autor, tampoco es alguien, digamos, trigo limpio, es alguien que dice una cosa a nivel social, ¿no? De progresismo, y a nivel, digamos, personal, tiene otro. Entonces, reitero que está atravesado por una serie de complejidades de la novela, donde los personajes ninguno es blanco y negro, o hay algunos, digamos, que pueden ser, pero en general están muy entreverados en esa fiesta, o que puede ser la campaña política,
o lo que puede ser simplemente la historia política del Uruguay. Sí, bueno, ahí está como que un rasgo que yo pretendo instalar de cierto realismo. Y es que muchas veces somos una cosa en la esfera pública y otra en la esfera privada, ¿no? Una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que somos efectivamente. Una cosa a veces son nuestros pronunciamientos de ideales políticos manifiestos y otra cosa lo que efectivamente hacemos en nuestra vida real y privada, ¿no? Y creo que tiene que ver con el tema central de la novela, porque en el tema central de la novela lo que está sucediendo es que hay como un discurso dominante, hay un discurso de pureza, de limpieza lingüística, no sé cuánto, pero están pasando cosas en el pueblo, están pasando cosas que son las cosas reales. Y me parece que también justamente creo que hay mucho de política en eso de defender una forma de hablar, o defender una identidad, o defender la fiesta del pueblo, o lo que sea, porque hay como una construcción simbólica de nosotros somos esto, nosotros somos diferentes a los demás, somos mejores. Y bueno, los pronunciamientos políticos muchas veces pasa eso, ¿no? Sí, yo creo que lo que también apunta ahí, digamos, por decirlo en otras palabras, esto que está diciendo, es que una cosa es la política, digamos, la política departamental, la política nacional, la esfera política, y otra cosa es la esfera, digamos, que se ha llamado de la micropolítica o la política del cuerpo. Entonces, a veces alguien en la esfera política tiene una inclinación o sostiene un ideal, pero en la esfera micropolítica o la esfera del cuerpo, de las relaciones íntimas, tiene otra, que es totalmente contraria. Y otro detalle, digo, que no, digo, muy al pasar, aparece la doctora Johanna Holz, ¿no? Eso es importante. Aparece al costado, dice quien realizó un estudio exhaustivo en el habla independentina, ¿no? Sí, claro, hay un homenaje a una fuente de mis estudios porque una persona que se llama bastante parecido tiene un estudio sobre las formas de tratamiento. Sí, es Johanna Holz, ¿no? Pero en vez de ser Holz con T, acá es con Holz, como si fuera Ida Holz, ¿no? Exacto, hay un cruce, porque uno está de alguna manera haciendo un sincretismo entre ambas científicas, digamos, ¿no? Yo pensé que la primera vez se me pasó, ¿no? Es increíble, porque dije, mirá, esto tiene que ver con Holz. Muy bien. Y obviamente lo que decís del idioma tiene que ver con eso también, la idea de que algunos a nivel general, digamos, o de esfera pública reclaman el tú, y no, por ejemplo, como una seña de identidad, pero también no tienen esa, digamos, firmeza en la cuestión más íntima, porque en el fondo también todos somos seres humanos y lo que nos importa de última es comunicarnos, ¿no? Sí, comunicarse, y como mencionaste lo del cuerpo, y hay algunas batallas cuerpo a cuerpo que se libran en este relato también, y bueno, y en el cuerpo a cuerpo pasan otras cosas, ¿no? Incluso sí. Estuve explorando esto, pensando a ver cómo es que esto que sucede en la esfera de lo público, lo manifiesto, lo declarado, cómo se traslada a la esfera de lo íntimo, ¿no? ¿Qué formas de tratamiento utilizan las personas cuando el cuerpo de otra está muy cerca, ¿no? Dicho así de manera más incitante que explícita, ¿no? Sí, digamos, cuando se acerca el encuentro sexual, ¿cómo se habla? Si se tutea o se vocea, por ejemplo. Claro, bueno, esto queda instalada la pregunta para las oyentes y los oyentes, para pensar cómo hablan en esos casos, ¿no? Perfecto, y para terminar, simplemente esto ya nos quedan un minuto, aparece un texto dudosamente adjudicado a Fernán Silva Valdés, también aparece un texto un poema donde está Rubén Lena, digamos 33ino, aparece una obra de teatro que le hace, es un capítulo solo que hace un homenaje a Sánchez, ¿no? A Florencio Sánchez, pero hablando de lo que sería una familia no sé qué, una nueva familia, que ocurre, y yo creo que ocurre en todas las partes, pero en el interior se da más, o se ve manifiestamente, que las familias no siempre son los dos padres y los tres hijos, o el hijo o un hijo, ¿no? Sino que hay cruces sorprendentes, digamos, que no está escrito eso, ¿no? Y bueno, lo que mencionaste, hay una cosa que es totalmente a propósito, es
el mejunje de géneros, es el degeneramiento que puede caber ante una novela, de tratar de atacar el tema, digamos, de ir haciendo el relato de diferentes maneras, desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque a mí me interesa explorarlo, porque me interesa jugar con los distintos géneros y porque además creo que es una forma de ir bamboleando al lector, irlo llevando de un lado al otro, sin que por momentos sepa de qué viene una cosa hasta que se da cuenta de que se engancha con algo que fue dicho anteriormente, porque digamos que trabajé para que todo ese mosaico, digamos, fuera una imagen general. Y lo que estoy observando es que en distintas lecturas que por suerte he tenido y agradezco, todo el mundo está como destacando cosas diferentes, porque por suerte hay gente que encuentra cosas distintas dentro del libro, así que bueno, me doy por satisfecho por ahora. Muy bien, Fernández Palleja, entonces retiramos, primero que nada, el feliz cumpleaños que te dije al principio, lo postergamos para noviembre, o lo tomamos como un anticipo. Tú y vos es la novela que está editada por Cinco, es de Fernández de Palleja, y un detalle importante, esta novela obtuvo la primera mención en el Premio Literario de la Intendencia de Rocha en el año 2023. El premio de la Intendencia de Rocha se ha constituido ahora, los últimos años, como una buena cantera y una buena forma de generar literatura, ¿no? Porque el premio Lucich de Maldonado se terminó, el de Horacio Quiroga también se terminó en el departamento de Salto, y por suerte la Intendencia de Rocha está haciendo estos concursos. La felicitamos desde acá, y te felicito a vos, Nacho, y nada, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, y si tengo 15 segundos te digo lo siguiente: el libro fue leído por el intendente de Rocha, y que se preocupó con la trama porque se puso en el lugar del intendente de la novela. Bien. Que, bueno. Y el director de Cultura también lo había leído, eso sí, porque es poeta también. No, el intendente, el propio intendente Alejo Umpierre leyó el libro y se manifestó preocupado por la suerte del personaje. Espectacular.